lo logré. Listo, voy a volver a compartir acá. Vamos a tener un poquito de paciencia. Aquí, ya, exacto. Y no sé si ustedes se acuerdan de una historia que hubo, de una noticia que hubo hace mucho tiempo por allá en los Estados Unidos, que hablaban de un niño de 13 años que iba en el carro con su mamá, inclusive muestran las imágenes, que iba en el carro con su mamá y él de un momento a otro se baja del carro, se tira del carro y se lanza del puente. Y toda la gente se escandalizaba porque decían que la razón por la cual él se había tirado del puente había sido porque la mamá le había decomisado el celular. Mi pregunta entonces, y quiero que abran los micrófonos o que escriban en el chat ahí rápidamente, o en el chat una palabrita, y vayan diciendo, ¿ustedes por qué creen? ¿Qué creen ustedes que pudo haber llevado a este niño a lanzarse de ese puente? ¿Realmente fue el celular? ¿Qué creen ustedes que en un niño de 13 años puede estar pasando para que tome la decisión de lanzarse de un puente? El manejo de la frustración, ansiedad extrema, me dice Reina, me dice Lilia también, manejo de emociones, Mariana, Ingrid, falta de control, se siente solo y desesperado, falta de comunicación y conexión. Me encanta. Estamos, Helen, satisfactoriamente rodeado de padres que han empezado un camino a la conciencia. Es exactamente eso, no es el celular, no es la tecnología, es lo que ese niño tal vez estaba, o sea, la tecnología estaba llenando esos vacíos, esas necesidades, vacíos emocionales, me dice Julie. Claro, exactamente, es eso que él estaba tratando de llenar. Entonces, ¿cómo podemos, o de qué manera podemos evitar nosotros y podemos lograr aportar a que ese porcentaje altísimo de enfermedad mental pueda disminuir? Y cómo también nosotros podemos acompañar a nuestros hijos para que sean sanos, no solamente físicamente, sino también a nivel emocional y a nivel mental. Entonces, vamos a cuestionarnos, ¿qué pasa en la crianza de hoy? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los niños llegan a tirarse de un puente? Estoy diciendo llegarse a tirar de un puente en un caso extremo, pero real, ¿cierto? Pero ¿por qué los niños entonces están viviendo esa frustración, ese abandono también? Porque hay muchos que sufren mucho abandono, porque ahora nos empeñamos en decir que los niños son tiranos, que los niños se vuelven, como dicen por ahí, los emperadores, porque seguimos todavía culpando o señalando a los niños, poniéndoles este tipo de títulos. ¿Realmente serán ellos o está pasando a nivel de la crianza? ¿Está pasando en casa? Entonces nosotros consideramos que son muchas, pero que una de las tres cosas fundamentales que está pasando en la crianza de hoy, que nos está pasando a los papás de hoy, es, primero, que tenemos una confusión entre los límites, el maltrato y la permisividad. Porque es que resulta que nosotros, a la mayoría, nos educaron bajo un estilo autoritario, donde era la pela, la correa, la amenaza, el castigo, lo que sea. Y luego llegamos a una generación donde nos dicen, no, o sea, no se vale pegar, no se vale gritar, no se vale porque eso es maltrato, altera el desarrollo emocional de tu hijo, lo que yo les estoy diciendo, y nos quedamos sin recursos, porque difícilmente sabemos cómo poner límites, y a nosotros generalmente los límites estaban acompañados de la correa. Entonces, para nosotros, la correa, la palmada y el castigo significaban los límites. Y nos cuesta muchísimo separar los límites del castigo. Entonces, por eso, mucha gente, inclusive, cuando comenzamos en ese tema de la crianza respetuosa y de la disciplina positiva, empezamos a caer en la permisividad, porque pensamos que cualquier cosa que sea poner límites es maltrato, que cualquier cosa que sea poner límites es no dejarlo ser. Entonces se nos vuelve como un champú la cabeza, ¿cierto? No sabemos entonces realmente diferenciar entre los límites, el maltrato y la permisividad. Entonces eso es una de las problemáticas principales. Entonces tenemos muchachos o que están muy limitados, coartados, autoritarios en un mundo globalizado, donde un niño de 5 años ya sabe cosas que nosotros no sabíamos, sino como hasta los 15, o tenemos un niño bajo la permisividad, abandonado, desatendido, o que hace lo que, pues le dejamos de pronto hacer lo que desea, sin tener como una guía, y un niño sin límites,
Un joven sin límites es un niño que no tiene bases, como ustedes en la silla en la que están sentados. Estoy seguro que si ustedes se paran en este momento, se quitan la silla, pero se quedan en este momento en la misma posición en la que están, van a empezar a moverse, les van a empezar a doler los pies, se van a querer sentar en el piso, se van a estar parando. Asimismo es cuando hay un niño que no tiene límites. Empieza a buscarlos a través de su comportamiento, porque los límites para un niño son como las paredes de una casa. En un segundo punto, entonces, tenemos el desconocimiento de los procesos biológicos y las etapas de crecimiento de los niños. No sabemos, nadie, nuestros papás nunca se cuestionaron de, tiene 2 años y es la época de donde explotan las emociones. No, ellos, tiene 2 años y bueno, ellos no se cuestionaron mucho, lo hacían de manera muy instintiva. De cierta manera, hace unos años para acá también han venido saliendo que la estimulación, que una cosa, que la otra, que tienen que hacer ciertas cosas a cierta edad, que a los 2 años ya se le quita el pañal, que a los 3 años... Y yo a veces siento que una de las cosas que hay que rescatar de nuestros padres es que ellos nunca se preocupaban si realmente tiene 2 años y no ha hecho nada. O sea, nos educaban tan natural y como que simplemente dejaban y confiaban en que el aprendizaje se iba a dar de manera natural. Ofrecían un entorno de independencia, autonomía, la mayoría de los que nos tocó a nosotros. Pero actualmente no, actualmente entonces leemos una cosa que hay que estimular, que no hay que estimular, y desconocemos realmente lo que sucede a nivel biológico en nuestros niños. Desconocemos, por ejemplo, que es imposible que un niño antes de los 3 años nos comprenda una instrucción o nos haga caso, o sea, obediente. Es imposible entonces, y no sabemos y no conocemos el desarrollo del cerebro, que es lo que permite desde ese niño autorregularse, y empezamos a pedirle peras a un palo de guayabas, porque empezamos a pedirle a un niño de 6 años que se autorregule, cuando eso va a pasar por allá, como hasta los 25 o 30 años. Entonces es importante conocer los procesos biológicos para no atropellar el desarrollo de nuestros hijos, para acompañarlos. Y en un tercer punto, entonces, tenemos el analfabetismo emocional. Nuestra generación, la mayoría de nosotros, no me gusta generalizar, pero la mayoría de nosotros somos analfabetos emocionales, porque nos invalidaron, porque llorábamos y nos decían, por eso no se llora, sea fuerte, los niños no lloran. Ay, no, las niñas lindas no lloran, las princesas no lloran. Y nos invalidaron las emociones, el miedo, la rabia, nos enseñaron que el miedo estaba mal, que llorar también estaba mal. Entonces, somos analfabetas emocionales. A veces sentimos muchas cosas y ni siquiera sabemos cómo gestionarlas e inclusive ni cómo describirlas. Y cómo nosotros, analfabetos emocionalmente, podemos acompañar a un niño a gestionar sus emociones. Es como si yo no supiera leer y escribir y te voy a enseñar a ti. Pues no tengo las herramientas. ¿Y qué pasa? Entonces se repite la historia. Yo no gestioné mis emociones, entonces yo no soy capaz de decir que estoy triste, no soy capaz de gestionar mi estrés, mi ansiedad, mi angustia, la reflejo en irritabilidad, porque cuando hacemos, Helen es la tesa en esto, pero cuando uno siente irritabilidad y se pone a mirar el por qué está irritable, es porque hay otras emociones por allá por debajo que te generan esa irritabilidad. Pero generalmente nos conectamos es con esa irritabilidad, pero no logramos entender qué sucede. Y eso es lo que ven nuestros hijos todo el tiempo. Entonces así leamos El monstruo de los colores 20.000 veces, así lo leamos y les pongamos hermosos, si nosotros no gestionamos nuestras emociones, nuestros hijos tampoco aprenderán a hacer. Pero yo leo pues esa parte de Helen, que ella pues es la tesa como en eso. Helen Sisha, ¿te escuchamos? A ver, todos estamos bien. Sí, es muy fácil pensar en este como tipo eslogan, y yo creo que muchos lo hemos, si no lo hemos pensado, lo hemos dicho, y si no lo hemos dicho, lo hemos escuchado. Esto de que a mí me criaron con correa, a mí me criaron con la chancla, y yo soy normal, y yo no tengo ninguna enfermedad psicológica, y yo salí para adelante, y mira yo lo exitoso que he sido en mi vida. ¿Cuántos de los que están aquí no corrieron o se escondieron alguna vez para que no los alcanzara la correa? ¿Cuántos se identifican con esta frase de que estoy bien? Mírame, yo salí bien. Y yo me pregunto, y los invito a preguntarse, ¿acaso el hecho de que, entre comillas, saliéramos bien es suficiente para no intentar hacerlo mejor? Yo trato a veces de pensar en todos esos momentos como
como no tan agradables que viví en la infancia, y me pregunto si en verdad los niños merecen vivir de la misma manera. El hecho de que yo saliera bien significa que mi hijo necesita la misma cantidad de palo que yo. ¿O acaso eso es una excusa para no admitir que en realidad no tenemos otras maneras de hacerlo? Como decía Caro, ¿qué pasa? Que no tenemos las herramientas. Entonces a veces es más fácil no enfrentarme a eso, no enfrentarme a que no estoy tan bien. Porque es que incluso no es solo hablar de mí, de lo que me falta, de las herramientas que no tengo, sino que incluso aceptar que no estoy tan bien, de alguna manera rompe la lealtad que tenemos con nuestros padres. La lealtad, porque es que como seres humanos, también comentaba Caro al principio, somos capaces de suprimir recuerdos solo para mantener la lealtad con nuestra madre o con nuestro padre, porque preferimos pensar que nosotros nos merecíamos esto, que nosotros éramos terribles, que si no nos hubiesen dado palo, nos hubiésemos convertido en malandros, pero nunca que mi mamá o mi papá se equivocaron. Bueno, algunos sí son capaces de reconocerlo, pero cuando esta madre o este padre se equivocó demasiado. Pero en general, por solo hablar de castigo, por solo hablar de pegarle al hijo, no solemos sentirnos capaces de decir que estuvo mal, porque tenemos esa sensación ahí subconsciente de que estamos siendo desleales con nuestros padres. Yo siempre que escucho esta frase de que a mí me criaron así y estoy bien, pienso en qué tan bien estamos. Y les voy a compartir mi historia personal. Yo tuve un papá que, como muchos, siempre quiso el bien para sus hijos. Es un papá bastante admirable, pero él no siempre sabía cómo hacerlo. Él decía cosas muy frecuentemente como, si no vas a hacer las cosas bien, no las hagas. Y no era como en buen tono o algo, no, esto era, pero era como un trueno encima de nosotros. Si no vas a hacer las cosas bien, no las hagas. Y al mismo tiempo nos apartaba y lo terminaba de hacer él, sin explicarnos cómo, sin enseñarnos cómo, simplemente él lo terminaba. Lo que mi papá nunca se imaginó es que estaba criando sin darse cuenta a una linda muchacha que ahora raya casi en el perfeccionismo, porque es que si no se hace bien, no se hace, y que al mismo tiempo siempre voy como cargando con 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 este miedo de no ser capaz de hacer algo bien, que constantemente me quitaban y me decían, tú no puedes, yo lo hago. Cuando como adulto tengo ese tipo de cosas con los niños, ese es el mensaje que vamos imprimiendo. Yo no me di cuenta de esto de la noche a la mañana, por supuesto. Yo tuve que recorrer un largo camino para poder ir soltando algunas de esas creencias y algunas todavía me van pesando por un lado y por el otro. Pero ahí es donde aquí es donde yo los invito a ustedes a preguntarse si ustedes están bien, si ustedes se sienten normales. Vamos a reflexionar sobre algunas de estas preguntas. ¿Cuántos de ustedes sufren o han sufrido alguna vez de una depresión en silencio? No se quieren levantar de la cama, no quieren salir, no quieren hablar con nadie y ni siquiera pueden para sus adentros admitir que es una depresión, porque es que la depresión es una enfermedad mental que por allá, lejos, le pasa a otra gente que necesita psicólogo. Yo no necesito psicólogo porque yo estoy bien. ¿O cuántos de ustedes han sentido que tienen baja autoestima, desconfianza en sí mismos? No de repente solo para hablar en público, porque podemos decir que, bueno, hablar en público se lo dejamos a Carolina y a Helen, que les gusta hablar bastante, ¿verdad? Pero incluso para situaciones que son importantes y que son ineludibles, como asistir a una entrevista de trabajo. Y sienten que se llenan de nervios y que no pueden hablar y que no confían totalmente en ustedes, o incluso que no son capaces de pedir un ascenso, de reclamarle a su jefe asertivamente cuando se están sintiendo abusados, porque o tienen miedo de no hacerlo asertivamente y que lo despidan, o porque sienten que no son merecedores de eso. ¿Cuántas personas aquí, o si no aquí, que ustedes conozcan, han tenido o tienen problemas para establecer relaciones de pareja? Porque hay personas que son muy sumisas o sumisos y terminan en un patrón de relaciones en las que siempre terminan con una pareja que de alguna manera les monta la pata encima. O cuántos son esa otra, ese que llamamos tóxicos ahora, que está súper de moda esta palabra, el tóxico. La persona que es súper celosa, la persona que es súper posesiva. Mis amores, yo lamento tener que decirles esto esta noche, 13 de junio.
pero eso no es sano, no estamos bien. Una persona con habilidades de inteligencia emocional, con un desarrollo mental sano y positivo, no debería comportarse de esa manera. ¿Cuántos hombres no han tenido problemas en su vida porque tienen tendencia a la agresividad? Porque también tienen esta creencia de que necesitan ser más duros para que lo respeten. En el trabajo, con los hijos, en el fútbol, donde sea. Tengo que ser duro y, por supuesto, no demostrar ninguna emoción que me pueda hacer ver vulnerable. Es más, si todas las puedo tapar con la rabia, yo no puedo tener miedo, yo tengo rabia, y yo no puedo estar triste, yo tengo rabia, ¿sí? ¿Cuántos han pasado por ahí? Y lo peor, peor, que no me gusta a veces como pensarla tanto, pero es una realidad. ¿Cuántas mujeres son maltratadas por sus esposos y siguen creyendo que este lo hace porque las ama, porque las quiere? No, lamento tener que decírselos hoy, pero eso no es un estado mental sano. Así que no todos estamos bien. Y a mí también me criaron con correa y castigo, y sí, yo también sobreviví. Pero ¿en verdad quieren que sus hijos sobrevivan a la infancia? ¿O que la vivan más plenamente, con menos lágrimas de las que las vivimos nosotros, asegurándole un futuro de mayor éxito, un futuro más pleno? Esa es la pregunta que yo les dejo aquí de reflexión. Sí, Helen. Y yo siempre digo que ahora muchos dicen los niños de ahora, los niños de ahora, los niños de ahora, los niños de ahora. Y yo digo, pero ¿quién está educando a los niños de ahora? Están educando los padres de ahora. Entonces, el problema no es de los niños de ahora, el problema es de los padres de ahora, que efectivamente nos encontramos, creo que es la generación que se encuentra en una coyuntura entre la educación tradicional y autoritaria a una educación consciente y a una crianza consciente. Tenemos en nuestras manos la oportunidad de ser esos gestores de esa transición. Por ahí veo que algunas personas escriben, ay Dios mío, ¿qué haremos con nuestros hijos? Amarlos, hacer lo que estamos haciendo en este momento, capacitarnos, amarlos, y no solamente a nuestros hijos, a nuestros niños, sino también a los nuestros, a esos niños que traemos aquí adentro. Y en función a eso, entonces, lo que vamos a hacer, pues ya pasó la rata de asustarlos, bueno, ahora viene el ratico de contarles La buena suavemente un noticia, la buena poquito noticia. la buena noticia. Sí, señor. Entonces, es importante conectarnos con nosotros mismos. Es fundamental conectarnos con nosotros. ¿Por qué? Porque es en la manera en la que resignificamos lo que sucedió en nuestra infancia. Está bien, nuestros papás tuvieron errores, pero los errores que tuvieron fue por falta de herramientas, porque en ese momento no tenían nada más, no había lo que ahora hay, la información, los estudios que le dijeran, mire, hágalo distinto. Entonces, en cierta medida, es válido que lo hayan hecho de esa manera, porque era la manera como la tenían. Y hay cosas muy valiosas que rescatar de la crianza de nuestros padres, como lo que les decía hace un rato, que confiaban mucho en el desarrollo natural. Y otra es que, por ejemplo, ellos sabían poner el límite, lo que pasa es que lo decoraban con la correa, con el grito y con el castigo, pero eran padres que eran firmes, porque sabían muy claro hacia dónde querían ir. Entonces eran clarísimos, no andaban preguntándole a la vecina y a la otra vecina, ¿usted qué hace, usted qué no hace? Sino que ellos lo construían para sí mismos y para lo que para mí como familia funciona. Entonces eso también es algo de rescatar. En función a eso, entonces, es importante entender que nuestros padres también fueron víctimas de sus padres y que nos están dando o nos dieron lo mejor que pudieron. En esa medida los miramos con amor, les agradecemos, pero también los perdonamos por los errores que desde su desconocimiento cometieron en algún momento. Y nosotros llegaremos en ese momento también en el cual nuestros hijos nos miren con ese mismo amor, esa misma misericordia, esperamos, y puedan también perdonarnos esos errores que tal vez hemos cometido. Conectarnos con nosotros mismos entonces es tratar de dejar a un lado nuestro pensamiento adulto cuando decimos, ay, a mí me dieron duro y yo estoy bien, ¿cierto? Todo el ejercicio que acaba de hacer Helen. Y yo siempre les pregunto, y traten de pensar ahí en un momentico, en un castigo que ustedes recibieron de niños. Un castigo que recibieron. Trátenlo de pensar, de conectarse con ese momento. Yo, por ejemplo, me conecto
con un día que mi papá toda la vida me repitió que yo no servía para nada, y mis hermanos también, y bueno, imagínense, yo recibía esa información todo el tiempo en mi cerebro, que no servía para nada, que me demoraba 3 días para morirme de repente, en fin. Y yo con la necesidad de sentirme importante y de sentir que sí servía para algo, pues una vez estaban haciendo el almuerzo en una olla esta pitadora, y yo tratando de abrir la olla porque les quería servir el almuerzo a todos para sorprenderlos, la olla se me destapa durísimo y se riega todo el almuerzo. O sea, éramos 5 hijos, imagínense qué es que se riegue el almuerzo de 5 hijos. Y obviamente pues en unas situaciones económicas no como, pues tampoco paupérrimas, pero digamos que sí donde el sancochito, pues se perdió el sancocho. Entonces se abrió y se regó. Me dieron una pela, no se imaginan cuánto. Yo en ese momento, si yo lo veo como adulta, ¿cierto? Yo diría, bueno, como adulta que todavía no entraba en la conciencia, porque digamos que eso yo ya lo pensé en algún momento. Antes, claro, antes yo pensaba, yo pues claro, es que ¿quién me manda? Pues ¿quién me manda a ayudar? Entonces primero con el resentimiento, ¿quién me manda a ayudar? Me hubiera quedado sin hacer nada, ¿cierto? O bueno, bien dada, ¿para qué no pedí ayuda? Y muchos adultos decimos, claro, es que donde a mí no me han pegado, pues yo estaría, no sé, sería un delincuente. Pero no le pregunten al adulto. Quiero que no miren ese castigo con ojos de adulto. Quiero que por unos minutos le pregunten a su niño, cierren ahí los ojos donde están, y pregúntenle a su niño interno cómo se sintió en ese momento. ¿Qué sintió? ¿Qué sensación tuvo en ese momento? ¿Qué pensó en ese momento? ¿Qué decidió hacer en ese momento? Mi niña interna se sintió mal, se sintió triste, se sintió avergonzada, se sintió maltratada. Pensó que efectivamente no servía para nada y lo tomó como una creencia propia de vida. Y decidió no volver a ayudar en nada en su casa. Esa niña interna fue una adulta que durante mucho tiempo llegaba a la casa de la mamá literal, y yo sentía literalmente cuando ya empecé a ser consciente de esto, que a mí se me paralizaban las manos. Yo en mi casa mantenía mi casa ordenada, limpia, corría, iba donde una amiga y yo le ayudaba a barrer, a trapear, a organizar, pero llegaba donde mi mamá y completamente entraba una incapacidad de hacer las cosas gigantesca. Ni siquiera, hace poco me dijo, ayúdame a rayar la zanahoria, y la fui a rayar y me dijo, ¿pero por qué la rayas así? Y otra vez me viene ese pensamiento, bueno, ya antes no hago nada, antes no hago nada acá. Y efectivamente se vuelve una bola de nieve, porque como no hago nada, entonces Carolina sigue sin servir para nada. Entonces, cuando nos conectamos con nosotros y con ese niño interno, empezamos a darnos respuestas a nosotros mismos de por qué actuamos de cierta manera, de por qué leemos el mundo de cierta manera y de por qué le pedimos a nuestros hijos ciertas cosas y nos molesta de nuestros hijos ciertas cosas, como por ejemplo que se le riegue algo. ¿Por qué me molestaba a mí que a mis hijos se les regalara algo? Y yo sentía una cosa que me enervaba por allá en el estómago y que sentía que no podía controlar, porque se conectaba mi niña interna con el día que se le regó la sopa. Entonces, cuando nos conectamos con nosotros mismos, es cuando podemos entrar a conectar con los niños, a resignificar nuestra crianza, a cambiar la mirada de eso que está sucediendo, de eso que hacemos, a entender que podemos educar sin sufrimiento y también entonces aprender a comprender las etapas del desarrollo. Helencilla, ¿quieres adicionar algo más acá? No, a mí me encanta todo lo que tú estás diciendo. Yo creo que esto de conectarnos con nosotros mismos es el trabajo más difícil, porque, bueno, porque podemos decir que esta es la entrada, ¿no? Bueno, siempre se dice que para un camino de 1000 millas empieza con el primer paso, pero en este caso, el primer paso es el más duro, es muy súper duro, porque es conectarnos con nosotros, y cuando damos ese primer paso, que de repente en ese camino, cuando pensamos en un paso, no suena tan difícil, pero cuando damos ese primer paso, conectar con los niños, resignificar, cambiar la mirada, educar sin sufrimiento y comprender las etapas, se vuelve muchísimo más fluido. Yo comentaba con Caro, y quiero retomarlo aquí con ustedes, que yo siento que a muchos padres les preocupa cuando ven esta idea de una crianza respetuosa, una crianza más consciente, una crianza donde dejo que el niño sea un poco más,
Les preocupa como no poder enseñarles o transmitirles esos aprendizajes de vida que son tan importantes y que nuestros padres nos querían transmitir, bueno, a través de sus herramientas, las que ellos tenían. Y la verdad es que igual nosotros, o sea, todo lo que nosotros queremos enseñarle a los hijos, todo nuestro legado que queramos transmitir, también lo podemos hacer desde el respeto. Es lo único que yo necesito agregar y recalcar. Todo lo que nosotros queremos para ellos, también lo podemos hacer desde el respeto. Podemos hacerlo desde el irrespeto, desde el maltrato, y lo podemos hacer desde el respeto. Y está en nuestras manos decidir cuál es el camino. Total. Bueno, Helen, ese es nuestro reto. Ese es nuestro reto. Este es nuestro reto porque, como decía antes, es muy difícil aceptar que mi mamá me maltrató. Es muy duro aceptar eso. Pero es la verdad y tengo que aceptarlo compasivamente, porque ahora que son madres, reconocen lo difícil que es. Reconocen lo fuerte que es tener a veces, probablemente en las casas de nuestras madres había muchos más niños de los que hay en estas casas ahora. Entonces, yo necesito aceptar que estoy en una cadena, pero que puedo romperla. ¿Sí? Adelante. Perdón, se me fue el dedito. No, tranquila. Nuestro programa, Padres Despertando Conciencia, eso es lo que busca. Despertar conciencia, ¿qué significa? Significa criar sabiendo establecer límites claros, límites con respeto. Como decía Caro, al principio nosotros no sabemos bien, como si soy muy permisivo, si lo dejo o no lo dejo. Alguien preguntaba por allí, ahorita igual revisamos bien, pero leí por ahí que alguien decía, es que mi esposo siente que yo lo dejo hacer todo. Pero ¿de verdad los dejas hacer todo o no? ¿Qué es lo que lo estás dejando hacer? ¿Lo que él está haciendo lo está haciendo también desde el respeto o no? Eso tenemos que aprender nosotros a ver esas líneas y a marcar esas líneas para los niños. Despertar conciencia es criar comprendiendo los cambios naturales de la primera infancia. Necesitamos poder disfrutar de todos los beneficios que nos brinda la neurociencia, que nos brindan los aportes de la psicología, porque sí, los papás no tenían esas herramientas, pero ahora sí, ahora existen unas maquinitas que nos miran desde afuera y saben qué parte del cerebro se daña cuando un niño es maltratado. Antes eso no existía. Entonces, ahora que lo sabemos, vamos a aprovecharlo y vamos a ir entendiendo en nuestro segundo módulo cuáles son esos cambios que ocurren durante la primera infancia. En realidad, ¿cómo debe dejar un niño el pañal? En realidad, ¿a qué edad un niño debería aprender a leer? En realidad, un niño debería dejar de hacer pataletas, dejar de hacer berrinches. Todas esas preguntas deberíamos comprenderlas cuando vamos despertando conciencia. También nuestro programa busca que nosotros podamos aprender a criar acompañando y validando sus emociones y las nuestras. Antes decía Lina un comentario muy fuerte y agradezco mucho que lo haya compartido con nosotros porque sé que puede ser tema para algunas personas un poco más difíciles, que ella durante su adolescencia también había intentado suicidarse. Porque es que esta falta de contención y esta falta emocional puede generar todo esto. Nancy comentaba que, claro, además que en la adolescencia, bueno, tenemos estas emociones alborotadas, pero ya va, es que las emociones no solo se alborotan en la adolescencia, también pasa un proceso cerebral en la adolescencia que hace que tengamos algunas conductas, pero si nosotras desde la primera infancia vamos sembrando límites con respeto, vamos acompañando a los niños en sus etapas, respetando sus etapas, y vamos acompañando y validando sus emociones, hay muchísimas menos probabilidades de que estas tendencias al suicidio aparezcan. Es normal, o mejor dicho, es común que en la adolescencia sea cuando esto más se ve. Pero sin embargo, cuando transcurrimos la crianza desde una manera consciente, todas estas probabilidades se bajan, todas esas probabilidades disminuyen considerablemente. Yo quiero ahora que Caro, como mamá, ya no como profesional, por favor, nos cuente un poquito más sobre su testimonio. Ya Caro nos ha dicho un poco que antes, ella, bueno, antes de hacerse consciente, ella se veía a sí misma como desde el adulto, ¿no? Ya les decía, uno trata de suprimir cosas y uno prefiere echarse el látigo uno antes que aceptar que los papás se equivocaron. Entonces, ahora que te diste cuenta, Caro, de que los papás se equivocaron y de que hay una forma diferente de hacerlo y que entraste en este camino que es el que estamos invitando a todos aquí,
¿qué testimonio nos puedes dar? Gracias, Helen, ya les voy a contar. Antes de eso, Helen, déjame, digo algo adicional, y es que se me ocurría mientras te escuchaba, y recordaba que también lo hablábamos cuando conversábamos respecto al programa, sobre esta idea que se tiene de que ahora los niños de esta etapa son inquebrantables, que tienen todo, y que porque lo tienen todo, entonces por eso son así, más débiles. Y siempre he pensado, inclusive Carlos González lo dice, los niños de ahora lo tienen todo, pero les falta todo. Generalmente los niños de ahora tienen papá y mamá trabajando fuera de casa, horas extenuantes, tienen clase de inglés, de matemáticas, de piscina, de no sé qué, de lo otro, tienen mil cosas. Entonces también son niños privados de muchas cosas importantes, y te lo digo porque hablando, claro, de que ha aumentado el suicidio, todo esto, muchas, y pues no solamente el suicidio, la depresión, la ansiedad, todas esas cosas, pues dirán, pero igual los amo, igual son niños amados, y tantas cosas para hablar, pero que bueno, tendremos en el programa el espacio para eso, pero no los quiero dejar sin esto. Y es que es distinto amar a mi hijo a que él se sienta amado. Yo lo puedo amar mucho, y para mí amarlo se puede significar irme todo el día a trabajar, ganar dinero para comprarle todo lo que quiera, para llevarlo a Disney, para comprarle ropa, pero tal vez para mi hijo, que mi mamá me ame, es que esté en casa, por lo menos medio tiempo, por lo menos que cuando llegue a casa no se siente en el computador, sino que comparta tiempo conmigo. Tal vez que mi hijo se sienta amado, es que mi mamá me abrace, me dé besos, me acaricie, se siente conmigo a jugar, a ponerme atención, completamente desconectado del teléfono. No sabemos, tenemos que conocer el lenguaje de amor de nuestros hijos, pero no es igual entonces a que porque se aman los hijos. Yo no dudo, y menos de las personas que están aquí, de que realmente amen a sus hijos. Pero la pregunta sería, ¿nuestros hijos se sienten realmente amados por nosotros? Y bueno, en cuanto al testimonio, Dios mío, yo tendría muchas cosas que contarles, pero quiero entrar como, ser muy concreta también, porque es sábado, y aunque no podemos salir a ningún lado, pero bueno, nuestro esposito, nuestra camita nos espera, y es contarles de que yo, cuando estuve en embarazo de Juan Martín, me interesé bastante por el tema de la crianza respetuosa. Recuerdo que yo tenía muy claro, porque yo guardé muchísimo resentimiento, antes no era capaz de decirlo, ahora soy capaz de decirlo, guardé por muchos años mucho resentimiento frente a mis papás, y precisamente de decirlo me libera de eso, haberlo dicho, reconocido, me liberó de eso y me dio la oportunidad de verlos de otra manera. Entonces, poder pronunciar que sentía mucho resentimiento porque me sentía maltratada, golpeada, no escuchada, invalidada. Entonces yo recuerdo cuando yo quedé en embarazo, yo decía, debe de haber una forma de educar a los hijos, que sean respetuosos, que sean personas de bien, sin tenerles que pegar, porque yo no quiero pegarle a mi hijo, pero también era consciente de que muy probablemente lo iba a hacer, porque es que así fue como yo aprendí. Y hace poco que me encontré con mi papá, pues yo vine de Ecuador hace un año, y recién llegada de Ecuador mi papá me muestra las cartas que yo le hacía. Y en una de esas cartas en la adolescencia, no tenía como 8 o 9 años, hermosa, voy a ver si me manda foto, y en una de esas yo le expresaba y le decía que yo sentía que él no me entendía, que él me decía que era grande para unas cosas, pero pequeña para otras. Y que yo, bueno, le expresaba tantas cosas que ahora de esta mirada consciente las miro y digo, era un grito desesperado de, papá, por favor, mira. En fin, yo fui una niña muy rebelde, gracias a Dios, gracias a Dios fui rebelde, fui muy rebelde, quería ir en contra de todo, pero bueno, frente a los golpes y frente a todo eso, lo que guardé en mi corazón fue resentimiento, mantenía mucha rabia guardada ahí, que se traducía en irritabilidad, en deseos de irme rápido de mi casa, en no poder soportar a mi mamá, ni que me hablara, ni que me mirara, a mi papá, ay, no, o sea, el fastidio. Cuando nació Juan Martín, entonces me fui, encontré un libro en la biblioteca que se llamaba Amar sin miedo a malcriar. El perfecto nombre. Abrí las 2 primeras hojas y dije, no, esto no es para mí. O sea, maestra tradicional, educada cuántos años bajo el conductismo clásico, me van a mí a venir a decir que el niño llora y que yo tengo que ir a pararle bolas. No, esta vieja se la tomó. Cerré el libro y lo guardé. Nació Juan Martín y yo fui a desempolvar el librito porque sentí una cosa en mi corazón que yo decía, o sea, no, durmió conmigo, en otro montón de prácticas en las que no vamos a entrar en ese momento en detalle, pero comencé entonces a leer.
y a capacitarme mucho. Entonces lo que empecé a hacer fue a leer, disciplina positiva, taller de disciplina positiva, crianza respetuosa, lactancia materna, no sé qué, y me llené muchísima información de libros. Y cuando nació mi segundo hijo, se me cayó la mamá que había construido el libro, porque ya era insostenible en puerperio, con 2 hijos, lejos de mi familia, de mis redes de apoyo. Mi esposo, estábamos pasando por situaciones económicas en ese momento difíciles. Se me cayó, ante mis ojos se me cayó la mamá que yo había estructurado con todos los autores que les puedo decir en este momento. Y me di cuenta entonces que yo estaba replicando un libro, que yo estaba replicando técnicas, que yo estaba replicando estrategias, pero que no estaba cambiando mi ser, que estaba siendo la misma niña maltratada y herida que todos los días, aunque no quisiera, aunque no le pegara a Juan Martín, aunque tratara de no gritarle, con la mirada, con el comentario, con los ojitos, con la manera de dirigir el ambiente de mi casa, estaba impregnando en él lo mismo que yo no quería que se impregnara, que era la idea de no ser capaz, de no ser suficiente, camuflado en una idea de perfección donde solo yo sé hacer las cosas. Entonces, justamente, nació mi segundo hijo, que fue como esa luz, que me dijo, ya, o sea, ya, no puedes ser madre perfecta. Me peleé con la disciplina positiva, la mandé al carajo, perdón la palabra, y yo dije, esto no funciona, esto es mentira, ya. Y me peleé y me divorcié de ella, obviamente desde el respeto, seguí siendo muy respetuosa con mis hijos, sin maltratarlos, sin pegarles, sin gritarles, pero de todas maneras me peleé. Yo dije, voy a fluir, voy a dejar fluir, voy a ser yo y que todo fluya. Y comencé a encontrarme con María Montessori, con otras cositas, con Reggio Emilia, bueno, ya me había encontrado, pero digamos que a profundizar. Llego aquí a Colombia y me encuentro con mi madre, me encuentro con mi padre, y eso empieza a despertarme en muchas cosas, a hacerme clic en muchas cosas, a volver a sentir el malestar cuando estaba cerca de mi mamá, a volver a sentir la rabia de ver cómo mi mamá miraba a mis hijos. Yo no había tenido esa oportunidad porque estábamos lejos. Cuando mi mamá miraba feo a mi hijo, o hacía un comentario, o me decía, ay, pues a mí ustedes no me hicieron berrinche, porque yo era. Y todo lo que yo sentía en el corazón y en el cuerpo, literalmente, cuando ella decía eso, empezó a hacerme ruido, y ruido, y ruido. Y yo dije, no, a ver, voy a parar, un momento. Y empecé a hacer proceso terapéutico. Hice un proceso terapéutico grupal, otro individual, y también hice un programa muy bonito que se lo recomiendo, que es el Círculo de Seguridad, con Adriana Vergara de Creando Nexos, y todo como que se fue acomodando, porque empecé a entender que sin darme cuenta estaba poniendo en mis hijos, les estaba poniendo en la mesa a mis hijos de manera diferente, no con golpes y con castigos y con malas palabras, pero de otras maneras les estaba poniendo a mis hijos sobre la mesa mis dolores, precisamente lo que yo no quería heredarles a ellos. Justamente hace unos días, Juan Martín y José Alejandro estaban trabajando y querían construir un castillo, pero Juan Martín quería que José Alejandro pintara el castillo como él quería, porque si no, entonces no estaba bien, y tenía que ser como él quería, porque si no, no era un castillo, pero hijo, sí puede ser un castillo. Y yo veía a Juan Martín descompensado y me veía a mí descompensada cuando las cosas se hacen de otra manera, cuando me partían la papa horizontal y era vertical, y en el sancocho igual no la come entera, pero no importa, me desesperaba. También veía entonces esa que yo decía, pero es que yo quiero que mi hijo tenga tolerancia a la frustración. Entonces, cuando estábamos todavía en Ecuador, me pasó que yo trabajaba con Juan Martín mucho el tema de la tolerancia a la frustración, porque veía que en él se marcaba muchísimo. Entonces seguía las técnicas, las estrategias, todavía no había nacido José Alejandro. Y un día, entonces yo le decía, mi amor, pero las cosas se pueden solucionar, mi amor, vamos a respirar y vamos a pensar en alternativas, no es el fin del mundo. Le decía yo toda linda, pensemos en otra cosa, solamente se te cayó la torre, mi amor, la podemos volver a construir, no pasa nada. Al día siguiente nos montamos al carro y el carro no prendía. Y esta mamá se bajó del carro, tiró la puerta, se enojó, y Juan Martín me dice, mamá, tranquila, no pasa nada, podemos buscar una solución.
Y es entonces cuando yo me dije a mí misma, ¿cómo carajos le va a pedir a este niño que aprenda a soportar la frustración si tiene una mamá que todos los días, diariamente, le está mostrando otra cosa? Finalmente les cuento, no soy perfecta, me sigo equivocando mucho, sigo teniendo muchos rayones en mi cabeza, todavía me equivoco y le digo y le corrijo cosas a Juan Martín, todavía caigo en eso, pero digamos que en cierta medida ya son más las veces en las que logro hacer conciencia de que no son mis hijos, de que no es el berrinche, de que no es que regalaron la leche, que es esta, es Carolina, a la que cuando riegan la leche le recuerda un dolor de su infancia, a la que cuando el otro se frustra es porque yo estoy mirando mi propia frustración. Entonces, eso es lo que queremos. Queremos llevarles a ustedes, no lo podemos hacer porque obviamente necesitamos que cada uno haga un proceso personal, obviamente nosotras no somos psicólogas, pero queremos, por eso les decimos, despertar conciencia, que la despertemos, poner una semillita y de ahí en adelante poderles decir, miren, esto es lo que nosotros les podemos brindar, pero ustedes hagan su parte, porque es bien, bien importante y bien significativo. Claro, me encanta que digas que eres una mamá real que se sigue equivocando, porque antes un poco estabas mencionando esta idea de que confundimos el darle todo y no darles nada de nosotros a los niños, y, y a veces tengo yo como el temor de que cuando hablamos de esto, la gente se siente culpable porque dice, pero es que yo tengo que trabajar, pues, y trabajo 8 horas y llego de noche, y entonces mi hijo, por ahí alguien decía, tenía tareas, ya les digo, ya voy a leer las preguntas bien, pero así de ojo cuando van apareciendo voy leyendo. Y esa también es como nuestra intención desde Padres Despertando Conciencia. Nosotros no venimos a darles una lista de teoría y ya, porque nosotros no tenemos la verdad absoluta, ni siquiera queremos tenerla. Nuestra intención es construir juntos, entre ustedes y nosotros, el camino que cada uno necesita. Si mi hijo necesita que yo juegue con él, o si de repente necesita que duerma con él, o si en cambio necesita que lo acompañe en silencio, sin el teléfono, y él juega solo al lado mío. Cada uno tiene una manera diferente, porque todos son únicos e irrepetibles. Esto también lo decía en otro taller, cada uno, incluso entre hermanos, son únicos e irrepetibles. Entonces nosotros lo que queremos a través de esto es poder crear, digamos, una tribu, digamos, un grupo, digámosle con el nombre que ustedes se sientan mejor, pero a mí me gusta pensar que es un espacio de construcción, de autoconstrucción. Ahora, entonces, claro, ¿me pasas esta diapositiva? Claro que sí, dame un minuto. Ya. Bueno, llegamos al meollo del asunto. Nuestro programa. Empezamos el día 20 de junio. Vamos a tener 3 módulos. Vamos a obsequiarles por la inscripción en cualquiera de los módulos un módulo adicional que va a ser introductorio, en el que incluso nos vamos a abrir y ustedes lo van a disfrutar y esperamos que de verdad puedan conectarse. No, es que en realidad estoy segura de que lo van a hacer, porque lo que hemos preparado es tan emotivo, porque nos estamos abriendo nosotras. Este módulo introductorio tiene mucho que ver con este mirarnos a nosotros mismos. El primer módulo tiene que ver con la creación de los límites. Estos límites que tanto nos dan vuelta en la cabeza y que ya vamos a empezar a responder algunas de las preguntas que tienen que ver con eso. El segundo módulo tiene que ver entonces con el aprender un poco de la naturaleza de los niños, cuáles son los hitos, qué debería ser, qué no debería ser, a tal edad o a cuál edad, cuáles son los cambios que ocurren. Y el último módulo, la gestión emocional, cómo lo acompaño en ese gran berrinche que me hace y que no se acaba, y cómo manejo yo este gran berrinche que hago y que no se acaba. Mis queridos amores, por estar esta noche aquí, si ustedes adquieren los 3 módulos, van a tener un descuento especial hasta el 15 de junio, en el que van a tener un 30% de descuento, digamos que casi un 60%, porque van a tener un 30% en 2 módulos. Entonces, si cada módulo, por ejemplo, para Ecuador, cada módulo cuesta $30, los 3 módulos van a poder pagarlos en $72 si lo hacen antes del día 15. Además, si ustedes se inscriben en estos 3 módulos, van a tener la sesión introductoria y también le vamos a hacer un regalo especial que no va a tener todos, solo ustedes por estar aquí.
que va a ser una sesión de cierre. Va a ser una sesión extra en la que probablemente puedan haber más personas porque creemos que vamos a tener que generar varios grupos gracias al recibimiento que ustedes nos han dado. Entonces vamos a tener una sesión de cierre que nos va a permitir un poco como hacer un englobe de todo lo que vamos a aprender durante este tiempo. Ahora sí, si tienen, voy a empezar a leer las preguntas, Caro también, no sé cuál, vamos a ir. Helen, pero entonces repitamos para que lo tengan claro. Dame por favor un chancito de recordarles para que lo tengan ahí clarito y tomen nota. Los valores normales por módulo son de 65,000 pesos si estás en Colombia o de $30 si estás en Ecuador o en cualquier otro país, ¿cierto? Si ustedes quieren adquirir los 3 módulos, que digamos que es lo ideal, sin embargo, igual, si ustedes compran un módulo, les damos la sesión introductoria gratuita. ¿Listo? Si compran un módulo, les damos la sesión introductoria gratuita porque la introductoria es bien importante para englobar todo el tema en general. Pero si asumen los 3 módulos, entonces les vamos a hacer pilas, recuerden, 30% de descuento en los otros 2 módulos, entonces quedaría en Colombia a 156,000 pesos y en Ecuador, en otro lugar, en otro país, a $72. Y además de eso les daríamos una sesión de cierre y se te olvidó una cosa, Helen, un ebook con ejercicios. Les vamos a regalar un ebook con ejercicios para que lo impriman, para que lo hagan en casa, para que lo guarden y bueno, efectivamente también les daremos las memorias y los videos de los encuentros para que los tengan y los puedan ver las veces que ustedes deseen. Alguien pregunta por allí si las sesiones van a ser tipo podcast y les explico. Vamos a tener 2 sesiones por cada módulo, aparte de la sesión introductoria, la sesión de cierre y aparte del ebook. Son 2 sesiones por módulo y van a ser en vivo, ¿sí? Quiero que sepan que estamos generando grupos reducidos porque lo que queremos, no, o sea, este webinar, bueno, tiene que ser de esta manera, pero nuestra intención es que cada sesión sea mucho más íntima, ¿sí? Entonces vamos a trabajar en vivo. Nada más por allí, por ese tema. Y además, Helen, vamos a tener un grupo de WhatsApp a través del cual, o sea, si son 3 sesiones, bueno, por este grupo de WhatsApp es para las personas que compren los 3 módulos, porque la idea es acompañarlos en todo el proceso, acompañarnos, hacer tribu. Durante todo este proceso son 2 sesiones por módulo, más la de inducción, serían 3 sesiones por módulo. ¿Cierto, Helen, que es así? Sí, yo creo que ya te estás haciendo bola. No, no me estoy haciendo bolas así. Entonces, adicional a eso, vamos a tener un grupo de WhatsApp. Entonces, aparte de los encuentros que vamos a tener en esas sesiones que son en vivo por Zoom, también vamos a estar durante la semanita ahí hablándonos por WhatsApp, compartiendo cositas y retroalimentándonos. Voy con las preguntas, que no quiero que nadie tenga que irse y se quede ahí con que pregunté y no tuve tiempo de escuchar. No, yo quiero que pueda responder todo el mundo. Estamos bien con el tiempo, dale. Ok. ¿Qué pasa si yo no recuerdo haber sido maltratada, pero siento que me descargo con mis hijos? Sí, muchas veces no recordamos porque es natural que el cerebro reaccione de esa manera. Suprimimos recuerdos que nos generan dolor. Es natural. Puede ser que no haya sido maltratada, supongamos, o puede ser que sí, pero no lo recuerdas. ¿Qué es lo que pasa? Que de cualquier manera, si tú estás teniendo esa sensación de que te descargas, es porque te está costando todavía aprender a gestionar esa carga que estás teniendo y por eso la sueltas en el niño, descargas con él. En esa parte tenemos que trabajar en la gestión emocional. Es un poco revisar de qué manera es que yo me estoy cargando, de qué es que me estoy cargando, cuáles son las formas que a mí me sirven para descargarme sanamente y no hacerlo sobre él. También pregunta Julie, ¿será Julie o Julie? No estoy segura. Ok, Julie. Ejemplos de límite con respeto, porque a veces me siento confundida. Claro, quiero que respondas esta pregunta tú. Gracias. Mira, yo les tengo la mejor técnica y es, ¿cómo les gustaría a ustedes que les pusieran un límite? ¿Cómo les gustaría a ustedes que la amiga a la que ustedes están acostumbrados a llamarla a cualquier hora, a que te escuche y eres intensa llamándola y le pides cosas prestadas, cómo les gustaría que esa amiga les dijera como de verdad, o sea, no quiero que me llames tarde?
les gustaría que les gritara un día y les dijeran que no quiero que me llames más tarde, en serio, qué intensidad, no te aguanto más, qué pereza contigo, y no me llames más y punto. O que te diga, uy, mira, Julie, la verdad, yo entiendo lo importante que es para ti hablarme, pero me encantaría que pudiéramos hacerlo a partir de tal hora, porque a esta hora me estoy acostando a dormir. Además, recuerdas que te he prestado muchas cosas y no me las has devuelto. Entonces, ¿qué tal si más bien cuando me acabes de devolver lo que te he prestado, yo te vuelvo a prestar algo más? ¿Cómo nos gusta a nosotros que nos pongan un límite cuando nos ven faltando una norma de tránsito en la calle? El policía que viene y te dice, saque ya las cosas, y ni siquiera te escucha, o el que te escucha, te habla, te pregunta, y te dice, pues lo lamento mucho, pero realmente me toca ponerle la multa, lo lamento. Porque también tenemos el otro, el que le dice, bueno, ¿cuánto me da? Y yo lo dejo pasar. Ahí estamos hablando de permisividad. Entonces, mira, yo pienso que la mejor forma de entender cómo poner un límite con respeto es pensar en cómo nos gustaría que nos lo pusieran a nosotros. Pero alrededor de los límites realmente hay muchas cosas. A mí me da mucha risa porque en la Clínica para la Familia donde yo trabajo me ponen a elegir los títulos de las conferencias y yo siempre pongo títulos lindos. Y me dicen, no, Caro, eso no vende. Efectivamente, un día les hice caso y pusimos un nombre, los límites. Bendito Dios, eso se llenó. Los límites siempre están llamando mucho. Y yo creo que el problema que tenemos con los límites es que pensamos que no sabemos ponerlos, pensamos que son un montón o pensamos que son poquitos. Eso es falso. Nosotros sabemos poner límites, porque como lo dice mi querido Carlos González, ¿ustedes dejarían que sus hijos se tiraran por una ventana? No, ¿verdad? Así como usted no deja que su hijo se tire una ventana, eso está demostrando que usted sabe poner límites, pues entonces no le permita hacer algo que vaya en contra de su salud, de su seguridad y del respeto por sí mismo y por otros. En eso se marcan los límites. Yo creo que el problema radica ahí, porque han preguntado mucho sobre eso, entonces me voy a extender un poquito. Yo creo que el problema radica es en que nosotros nos llenamos de límites. Y frente a los límites, les voy anticipando un poquito, vamos a hablar de la libertad y de los límites. Porque esas dos tienen que coexistir. La libertad sin límites, estamos hablando de libertinaje, permisividad y hasta negligencia. Pero si hablamos de los límites sin libertad, estamos hablando de que estamos coartando, imposibilitando la oportunidad de aprendizaje. Claro, y me encanta eso porque me haces conectar con la pregunta que hizo Merceditas, que dice, buenas noches, tengo un niño de 3 años altamente sensible, por todo llora, le tengo paciencia y le ayudo con la frustración, pero a veces mi esposo me dice que siente que lo dejo hacer lo que quiere. ¿Cómo hago para lograr que haga lo que quiere conmigo? Supongo que quieres decir que no haga. No sé si dejarlo, llorar y hacer su berrinche. Yo intuyo que un poco esta duda de que si lo dejo o no lo dejo, viene desde esta intuición de madre también, porque es que sabemos intuitivamente acompañar a los niños. Es social y culturalmente que hemos ido perdiendo habilidades. Entonces, a veces queremos acompañarlos, sí, cuando él llora queremos abrazarlo, pero la gente nos dice, no, es que lo estás consintiendo, lo estás malcriando, y no sabemos si ahí tengo que poner un límite o no. Entonces, sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo en que el límite es uno de los temas fundamentales, ayudar a aclarar, porque sí, a veces hay que poner límites y a veces no. A veces ponemos mucho más de los que necesita el niño o de los que necesitamos nosotros mismos. Y mira que cuando hay muchos límites, o sea, cuando tú te sientes en un espacio muy limitado, ¿tú qué quieres? Tú quieres como salir, como Dios mío. Entonces, ponemos tantos límites que cuando salen nuestros niños, pues realmente no han tenido esa oportunidad de realmente mirar hasta dónde puedo ir, porque como me han tenido aquí amarradito siempre, sin querer hacer nada, entonces eso no le permito a mi hijo que realmente desarrolle habilidades para la vida. Y me engancho aquí con la pregunta de Luis Ramírez, que me dice que que a mí no me maltrataban en casa, pero sí había castigo. Y ahí viene también lo que decíamos de las problemáticas de la crianza. Nosotros aún no sabemos qué es el maltrato. Y pensamos que maltratar es la correa, es el golpe gigantesco, porque inclusive aún escucho papás que me dicen, no, pero yo no lo maltrato, yo solamente le doy una palmadita. Y eso no es maltrato. Y todavía hablamos de que no es maltrato. Es maltrato. Que mi papá me haya dicho todos los días de la vida que yo no servía para nada, es maltrato.
Que mi mamá me haya ignorado cuando yo tenía una emoción es maltrato. Aquí dices, pero sí me castigaban. Esos castigos son maltrato. ¿Por qué? Porque son maltrato porque hacen sentir mal al otro. El maltrato viene de malos tratos, maltrato. ¿Cómo te sientes frente a un trato? ¿Te sientes mal? Entonces es maltrato. Si te sientes bien, es un buen trato. Y podemos entonces educar desde los buenos tratos. Porque puede ser que el otro se sienta mal con la situación, más no que se sienta mal conmigo. Claro, no sé qué te pasó, te escucho bien, pero no te veo, por si acaso te cuento. Igual me interesa más escucharte porque ya te conozco bastante, pero por si acaso, sí, de repente los demás necesitan ¿Sabes? verte, moverte o algo. ¿Sabes por qué era? Porque estaba viendo el chat. Entonces voy a mirar el chat más Ah, bien desde claro, aquí, desde el Angela. computador. Dice Alejandro Díaz, ¿qué pasa entonces cuando fuiste maltratado en la infancia por tu papá y no sientes ni siquiera resentimiento por él? Aquí hay que tener cuidado, porque yo te invitaría, Alejandro, a revisar, y eso lo vamos a hacer en nuestro módulo introductorio, que es este de la introspección, si de verdad no hay resentimiento o lo que hay es la supresión de la emoción, el aplanamiento emocional. Cuando el cerebro llega a límites de estrés superiores a los que puede manejar, lo que hace es, de alguna manera, inmovilizarse, ¿sí? Ok, prefiero no sentir nada porque lo que estoy sintiendo no lo puedo manejar. Esa puede ser una posibilidad, o puede ser que no, o puede ser que genuinamente tú sientas que, bueno, de una u otra manera, no hay resentimiento, que estás en paz y estás en calma con la manera en la que fuiste criado, aunque estás consciente de que fuiste maltratado. Cuando tú me dices, ¿qué pasa entonces? Yo lo que puedo responder es, no pasa mucho. Lo importante pasa es cuando tú eres consciente de que sí hubo un maltrato y de que no lo vas a repetir, de que tu intención es aprender a hacerlo diferente. Porque nuestra intención no es que ustedes salgan de aquí odiando a sus papás y a su mamá y sintiendo rabia porque se dieron cuenta de que los maltrataban. No. Aplausos a todos los que podamos salir de este proceso siendo compasivos con ellos sin odiarlos. Incluso si algunos en el proceso nos vamos dando cuenta de que de verdad sentimos demasiado resentimiento por todo lo que vivimos, esperamos que al final de este programa ustedes puedan salir totalmente absueltos de ese resentimiento también, porque esta es una construcción interna. Helen, ahí respecto a eso, yo siento que las experiencias nos atraviesan de forma diferente según nuestro temperamento. Y es por eso que, por ejemplo, yo tengo 4 hermanos y si ustedes van y le preguntan a cada uno de ellos cómo asumieron la separación de nuestros papás, todos vivimos la misma cosa, todos vivimos la Bueno, misma situación, pero cada uno lo asumió de manera diferente. A alguno tal vez no le importó, le dijo normal, a otro tal vez le dio muy duro y se hizo de parte de mi mamá porque se sintió que la estaba maltratando, algunos otros de parte de papá porque se sintió que él tenía la razón y no sé qué. Cada uno vive de manera distinta. No necesariamente, si fuimos maltratados, tenemos que sentir resentimiento. No necesariamente. Lo que tenemos que hacer es lo que dice Helen, validar que esa tal vez no fue la manera. Y yo les cuento aquí chiquitico para que quede ahí como aclaración. Yo sentí cuando yo pude nombrar, que yo también pensaba que no tenía resentimiento, pero cuando yo pude nombrar, siento rabia con mis papás, siento resentimiento porque me hayan pegado. Recordé en una de mis terapias un día que mi mamá no me creyó que yo había hecho un dibujo para ella, no me creyó que yo había hecho ese dibujo porque estaba hermoso. Y todavía lo recuerdo y se los juro, me dan ganas de llorar. Y todavía me duele. Y se lo tuve que perdonar y se lo perdoné a través de un proceso terapéutico. Y la mire, después de eso, yo ya miré a mi mamá o sea, ya no siento resentimiento, porque ya sé que ella no es la responsable de eso, ya sé que ella estaba haciendo lo mejor y que yo, adulta, soy la que me tengo que hacer responsable de mis heridas. No necesito que mi mamá venga a decirme, hija, perdóname, porque no te creí, ni siquiera se debe acordar, porque no te creí que ese dibujo lo hiciste tú. Entonces no necesito eso, yo misma los perdoné y yo misma sé que tengo que sostener, llenar esos vacíos o esas heridas, curar esas heridas que traigo de la infancia. Por aquí habla Ingrid. esa responsabilidad individual que tenemos, también es importante cuando nosotros estamos criando o cuando estamos acompañando niños, porque lo que yo puedo hacer es ofrecerle respeto.
pero yo no necesito ni debo responsabilizarme por la conducta que tenga mi hijo, porque en la medida que él va creciendo, él también va tomando responsabilidad de sus propias decisiones. Y así como no tengo esa responsabilidad del respeto o no que muestre mi hijo, yo tengo responsabilidad del respeto que yo muestro, pero no el que muestra él. Mi responsabilidad es modelar, ¿verdad? Tampoco la tengo con otras personas, ni siquiera con mi esposo, que puede ser la persona quizás con quien yo debería estar hombro a hombro. Yo puedo tratar de mostrarle a él el camino, pero yo tengo que aceptar que él ve las cosas de una manera diferente, ¿sí? Yulei preguntaba, ¿qué pasa cuando tú sientes que has recibido todo el cariño por parte de tus padres, pero sientes que otros no, y lo que deseas es protegerlos, y no querer estar cerca de las personas que sabes que le hicieron daño? No está en nuestras manos, o eso es lo que yo pienso. Yo creo que en nuestras manos está acompañar a esa persona para que se sienta protegida si es lo que necesita esa persona, si es lo que pide esa persona. Pero nosotros no podemos evitarle ni a otro, cuando digo a otro me refiero incluso a tus hijos, ningún mal. Nosotros no podemos ir por el camino limpiando piedras. Es que no solo porque es inútil, porque en algún momento no vamos a estar, sino porque es que el camino tiene demasiadas piedras. En cualquier momento va a aparecer alguna. Y lo que vamos a hacer es ir postergando ese momento en el que va a tener que encontrarse con una piedra que quizá no sepa manejar porque no tuvo experiencias previas para lograrlo. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Acompañar, ¿sí? Empatizar. Pero no puedes proteger, sobre todo si es un adulto, no puedes protegerlo de situaciones que le puedan hacer daño. Eso es responsabilidad de cada uno. Total. Y ahí engancho con otra cosita, Helen, que a mí también en este proceso terapéutico fue como, y es entender que la vida de nuestros hijos o el bienestar o lo que ellos vayan a hacer en un futuro no depende 100% de nosotros. Ellos toman decisiones y tomarán decisiones. Y cuando a mí me dijeron, yo me quedé como, ¿y entonces yo por qué me esfuerzo tanto? Porque tengo que garantizar que yo le doy todo lo mejor a mis hijos, lo mejor de mí, pero ellos toman decisiones. Y es tan simple como esto. Porque todas las personas que han sido abusadas sexualmente no son abusadores. Porque hay unos que deciden repetir la historia y otros que deciden resignificarla y tomar una decisión distinta. Pueden tener la misma experiencia, pero lo toman de manera distinta. Siempre, siempre nuestros hijos tendrán algo que sanar, algo que superar, algo que hacer. Nosotros por ahora nos preocupamos por hacer nuestra parte, pero finalmente ellos tomarán las decisiones y como lo dices tú, Helen, no somos responsables de sus decisiones. Los responsables de sus decisiones son ellos mismos. Claro, yo creo que podemos ir cerrando con esta pregunta de Camila que me encanta. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando sientes que ya maltrataste y sientes que es debido a tu niñez? ¿Se puede tratar? Estoy segura de que Caro, igual que yo, como maestra, porque yo, bueno, no tengo hijos en este plano, tengo 2 hijos en el cielo, como maestra también he pasado por situaciones de las que no me siento muy orgullosa. No estoy diciendo con esto que le pegué a algún niño o algo así que pueda quizá pasar en una casa, pero sí, uno va teniendo quizá actitudes también, porque es que trabajar con niños, estar cerca de niños, nos despierta mucho de nuestra propia infancia. Si ya maltrataste, la buena noticia es que nosotros tenemos plasticidad cerebral y que siempre estamos aprendiendo y que siempre estamos creciendo, que nuestro cerebro se termina de desarrollar alrededor de los 20 y los 30 años y que tenemos la oportunidad de cambiar esa historia, de disculparnos con los niños, de ser honestas y decirles me equivoqué y decirles te maltraté, pero a partir de ahora juntos podemos empezar a hacerlo diferente. Total, Helen. Y mira que ahí cuando hablas juntos, o sea, me conecto muchísimo con el tema de inteligencia emocional, porque justamente cuando hablamos de inteligencia emocional es reconocer que somos humanos, que quitarnos esa cara o esa imagen que tenemos de que el papá y la mamá no se equivocan, de que el papá y la mamá nunca perdieron un año, nunca volaron del colegio, nunca dijeron una mentira. No, o sea, nos tenemos que quitar esa máscara ante nuestros hijos. Cuando mostramos humanidad a nuestros hijos, los niños son tan benévolos con nosotros. Si algo a mí me ha servido, es poderle haber dicho a Juan Martín, a Juan Alejandro estaba muy chiquitico, pero a Juan Martín, bueno, se los digo ahora, pero a Juan Martín en algún momento lo senté y le dije, perdóname, no sé ser mamá, tú me estás enseñando a ser mamá.
y quiero que los dos aprendamos juntos, porque la mamá a veces se enoja y se desconecta y se le sale el reptil y empieza a gritar como una loquita, pero no está pensando, y necesito que tú también me ayudes así como yo te voy a ayudar a ti. Todos nosotros como familia estamos trabajando para ser mejores y somos un equipo, y es hermoso porque en cierta medida ellos son muy benévolos con nosotros. Entonces cuando estamos alzando la voz, mamá, recuerda, se grita, mamá, recuerda, despacio. Hasta el chiquitín me dice, cuando estoy alzando un poquito la voz, o me dicen, mamá, que me tengo que conectar. Y yo pienso que eso es reparar. Eso es reparar porque es decirle al otro, porque el dolor más grande que tienen los niños y con el que crecemos es pensando que fuimos culpables, que nos merecíamos el maltrato, que no lo ganamos por necios, por no sé qué. En cambio, cuando decimos que es nuestro error, no soy yo, le quitamos ese peso al niño, no eres tú, mi amor, soy yo la que todavía no tengo herramientas para enfrentar algunas cosas. Entonces ahí yo pienso que eso ya comienza el camino de reparación. Claro, y le quitas a él esa culpa y yo siento que también se la quita a uno, porque mucho pasa que digamos, bueno, hoy hice algo que no estaba bien y como ya yo empecé este camino de ser consciente, al final del día me acosté y pensaba en cuánto me equivoqué hoy, en cuánto le grité, en que no me controlé y terminé pegándole. Y lloro porque me siento culpable, porque tanto que me he esforzado por hacerlo bien y vuelvo a equivocarme. Y lo que hago es llorar y rumiar y tener estos pensamientos de que no soy capaz, de que vuelvo y me equivoco y sigo equivocándome y me voy cargando de culpa. En cambio, cuando voy y le digo al niño, sabes que me equivoqué, pero lo vamos a hacer juntos, de alguna manera verbalizarlo me ayuda a comprometerme y a quitarme esa culpa de encima, que también es nuestro objetivo dentro del programa, poder construir todo esto sacándonos la culpa, porque vivimos con una culpa por todo, entonces a sacarnos la culpa. Y bueno, Helen, ya yo con le esto digo, vamos a ya para cerrar. terminar, yo digo más que sacarla, abrazarla, porque realmente la culpa es una emoción que me viene y yo no puedo evitar sentir culpa. También veo muchas mamás que tratan de evitar sentir culpa y sienten culpa por sentir culpa. Y no, yo creo que viene la culpa, la abrazo y tengo dos opciones. O me siento a llorar por la culpa porque soy la peor madre del mundo, o simplemente la abrazo y le digo, gracias culpa porque viniste a decirme que eso que hice no está bien. Ya sé, gracias, mañana lo haré mejor. Chao, chao. Ay, mira, yo soy terrible. Yo voy a cerrar, ahora sí me Ahora sí, despido con el cierra, cierra. comentario de Lorena. Oye, me encanta esto que acaba de escribir Lorena. Gracias, ¿Cómo irán a Lorena. hacer esos? Venga, Paula, ¿cómo irán a hacer esas sesiones de nosotros de Zoom? Vamos a ver. No paramos de Lorena hablar. dice, le acabo de pedir perdón a mi hija de 19 años. Ella va a ser mamá. Y aunque dice que quiere ser como yo sé que puede ser mejor para ella. Perdón, que pude ser mejor para ella. Y le quiero ayudar a que sea una buena mamá. Sí, o Ah, sea, no, ya cerramos. ok. Necesito que vayan a inscribirse rápido porque tenemos que volver a hacer esto y quiero escucharlas de verdad. Ya no quiero leerlas más, quiero escucharlas. Bueno, muchas gracias de verdad a todos por asistir. Sí, ya fuera de broma, pueden escribirle a Javier, me parece que dejó su número por allí, para que se puedan inscribir. Comenzamos el sábado 20, así que queda muy poquito, porque recuerden que solo para ustedes, si se inscriben antes del lunes, van a tener este descuento. Entonces, vamos a aprovechar esto. Y nos siguen igual por redes, @educando y criando para encontrar a Carolina, @maestra Helen para encontrarme a mí, porque igual seguimos compartiendo información que esperamos que sea valiosa para todos. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a todos por estar aquí, por regalarnos su tiempo. Un abrazo, los queremos mucho. Chao, Bye chao. bye.